Bueno, sé que lanzar un speech, decir que, claro, viniendo del alcalde, pues a lo mejor carece un poco de valor, pero casi todos los datos que os voy a dar los he sacado de vosotros, de uno y otro medio de comunicación, porque en el día a día, pues la verdad es que no estoy muy cerca de la demoscopia y cada tanto pasan datos que lógicamente me satisfacen, ¿no? Yo desde que empecé en esto no ha habido un día que no tenga un proyecto y no ha habido un día, aunque sea una forma de hablar, en la que no me haya puesto a ello. Y no ha habido un día en el que no me haya frustrado porque no todo lo que programas sale. Pero también es verdad que el año pasado, como cierre de ejercicio, y hablaremos del año pasado como resumen y de los que son los proyectos que tenemos en marcha o previstos para este año, pues la verdad es que en el devenir de la economía, la implantación comercial y algunos otros datos que, como digo, he sacado de vosotros mismos porque estaban en el mercado, Valdepeñas, yo hablo de mi libro, ha sido un año muy, 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 muy bueno. Y hablando sinceramente, si yo he hecho un resumen para atrás y tuviera la capacidad de síntesis de evaluar cada uno de estos últimos 23 años, yo creo, lo digo sinceramente, que este ha sido el mejor para la ciudad. Es cierto que el crecimiento que la ciudad ha tenido, cuyos datos voy a aportar, aunque los conocéis, entiendo, no siempre depende de la administración local o del gobierno, pero también es cierto que si el gobierno no hubiera puesto, digamos, la mata, otra cosa es que la mata se seque porque no llueva, pues malamente puede salir la patata. Y es cierto que el año pasado, cerrando y mirándolo en perspectiva, ha sido un año primero que nos ha consolidado a la ciudad como una ciudad de referencia en crecimiento económico. Lo segundo, que seguimos creciendo demográficamente. No tenéis todavía el dato, pero yo lo he sacado esta mañana del INEN, en contra de lo que otras ciudades de tamaño similar o más pequeñas que están perdiendo población. Y al mismo tiempo nos hemos consolidado sin lugar a dudas como el centro comercial de referencia del sector terciario de la provincia. Como os he dicho en otras ocasiones, nosotros tenemos marcadores de comercio. Desde que se han incorporado las nuevas firmas comerciales y alguna otra prevista para este año en curso, que posiblemente está casi cerrada porque no voy a aventurar nada, pues ahora mismo tenemos un radio de acción de atracción comercial. Nos viene gente desde Alcázar, Ciudad Real Capital, y hasta desde La Carolina. Con lo cual tenemos un radio de acción de 100 kilómetros de radio, que serían 200 de diámetro. Eso lo ha hecho el sector empresarial, sin lugar a dudas. Y algo que yo tuve mucho miedo, lo tuvimos todos los que estamos en esto, y es que se nos quedara una era baldía en todo lo que era el nuevo Valdepeñas por la caída del ladrillo en el 8. Pues lo cierto y la verdad es que luego en el devenir se quedó frustrado en aquel momento lo que sería un gran centro comercial, el primer centro comercial de la provincia, pero curiosamente se ha desarrollado como un centro comercial abierto, no como se preveía, que era un centro comercial al uso. Y ahora mismo hay muy pocas ciudades de la provincia de Ciudad Real, desde luego ninguna, que tenga el número de firmas comerciales, tanto nacionales como internacionales, como las que tiene la ciudad. Un buen dato para cerrar diciembre es que hemos vuelto a bajar el paro, hemos bajado la cifra esa mágica o mítica de los 2.000 parados. Ahora mismo hemos cerrado el año con 1.860 parados. Estamos en un 9% de paro, que como sabéis, según las estadísticas, sería un paro residencial. Ya bajar de ahí es complicado por las leyes del mercado o el estado de bienestar. Y lo lamentable de ese dato, por poner lo bueno y lo malo, es que de los 1.860 parados que hay, 1.100 son mayores de 55 años. Pero de esos 1.100, casi 1.890 son mujeres mayores de 45 años. Con lo cual, la reinserción de ese target demandante de empleo en una sociedad contemporánea, sea valdepeñera o no, es complicado, porque desgraciadamente, como he dicho en otras ocasiones, son mujeres sin ninguna formación intelectual
víctimas o causas de una sociedad patriarcal que no les dio una formación y que por lo tanto la reinserción laboral, si quisiéramos obviar ese dato, estaríamos hablando de un paro real de unas 800 personas que digamos que sean demandantes de empleo, con lo cual el 9 se nos quedaría en el 4, con lo cual Valdepeñas en ese campo está importando mano de obra, eso lo sabemos todos. Más de un 10% de la población, hasta donde tenemos el dato bien dado, va y viene a Valdepeñas. Tenemos un problema que es el de la vivienda y el del alquiler, del que también hablaré, porque este año va a ser muy bueno para cubrir esa cicatriz, ¿no? Como sabéis, somos la ciudad, es un dato que he sacado creo que de la Tribuna, de acuerdo al dato estadístico cerrado del año anterior. Somos la ciudad con mayor actividades económicas de la provincia. Tenemos 3.110 actividades económicas y somos la primera ciudad por encima de Ciudad Real Capital, que es la segunda, que más factura y que más venta genera por valor del año de 1.141 millones de euros. Por lo tanto, somos un motor económico ahora mismo de la provincia. En los últimos 3 lustros, que a lo mejor es mucho fiar porque son 15 años, pero en 15 años Valdepeñas ha crecido demográficamente un 18%. En los últimos 3 años se han incorporado más de 650 nuevos ciudadanos y ciudadanas. De esos 650, 462 están en edad de trabajar, luego han venido porque en Valdepeñas hay trabajo. Y este año, aunque no tenéis el dato porque todavía no lo ha hecho público, pero lo hará pronto, Valdepeñas ha crecido en 153 ciudadanos nuevos. El dato de esto es que estamos ya casi en los 31.000 habitantes. De hecho, nosotros lo tenemos, pero sabéis, eso no le pasa solo a Valdepeñas, sino a todas las localidades, que entre el dato del INEM que te lo da a 1 de enero del 2026, para que valga al 1 de enero del 2027, en ese año de formación, ha habido incorporaciones que no reconoce el INE hasta el año que viene, hasta el 31 de diciembre, con lo cual digamos que el censo real de la ciudad de Valdepeñas se ha colocado ahora mismo en 30.786, pero si sumamos las incorporaciones que aún no están dadas de alta en el INE, estaríamos en los 31.190 habitantes. Nunca hemos tenido tantos habitantes. Es verdad que saltamos los 31.000 por los pelos hace 8 años, luego la caída de la demografía, con lo cual hemos recuperado nuestra demografía, seguimos creciendo y en ese sentido pues es un buen dato también. Tenemos la tasa de paro más baja de Castilla-La Mancha de los menores de 25 años, es decir, estamos en el 3,6%, por debajo del 5%, que es la media del país y de Castilla-La Mancha. Valdepeñas tiene 1,5 puntos menos de paro que el conjunto de la provincia. Y luego los datos que han salido y que han rotado, que bueno, para mí no sé qué fiabilidad demoscópica o científica tengan, pero los del ChatGPT, que como sabéis, por 3 veces reiteradas a lo largo del año, nos ha dado como la localidad de mayor desarrollo de la provincia de Ciudad Real y la califican como la que mejor prestación de servicios tiene y la de mayor calidad de vida. Cuando entremos en el futuro, tenemos un dato que quiero significar qué es lo que da lugar. No le voy a dar ejemplo a ningún homólogo o homóloga mía, ¿no? Pero el presupuesto de Valdepeñas, aprobado por cierto, que queréis podemos hablar luego de las polémicas que queramos sacar, es el presupuesto junto con el de Alcázar que mayor inversión hace en servicios sociales. Y obviamente cuando uno invierte en servicios sociales, no solamente está generando una solidaridad conjunta entre los ciudadanos de repartir lo que hay, pero dárselo o ponerlo a disposición del que más lo necesita, sino que lógicamente pues nos puede dar un dato ese, que sea una ciudad con mayor calidad de vida y sobre todo que sea una de las 10 ciudades de España, como sabéis, más segura y la más segura de Castilla-La Mancha. O dicho de otra manera, es la ciudad que menos índice de criminalidad tiene, una de las 10 que menos tiene de toda España. Yo creo que en la medida que se invierte en servicios sociales, que se están encima de las personas, pues no abocamos a las personas que tienen menos
capacidades a abocarlas, pues no sé, al tirón, al robo o demás. Así es que en eso... Luego, un dato que yo no sabía, que sacando esto, pero bueno, está bien, porque no hay, como sabéis, hay muy mala oferta de alquiler en Valdepeñas. De hecho, ahora hablaremos también de esto de cara al futuro, pero somos la cuarta ciudad a nivel nacional de toda España, que tiene más de, como sabéis, 9.000 municipios, y somos la segunda dentro de Castilla-La Mancha con el alquiler más barato. No sé si el alquiler, que a mí me parece que no es barato, pero es el más barato, está en 6,1 euros por metro cuadrado, cuando la media del país está en un 7, y en las ciudades grandes ya nos olvidamos ahí, porque la especulación en la que entra el alquiler es una cosa escandalosa. Y luego felicitar de alguna manera, dentro de la egolatría, pues que la antena que transmite todos los datos y que mantiene en movimiento el satélite único europeo que compite con el mundo anglosajón, pues esa antena la ha fabricado la Universidad de Castilla-La Mancha con Tecnovid y con el Centro de Formación Profesional. Así es que esto es un año de verdad de caramelo. Si vamos a las cosas buenas, voy a sustanciar lo que según mi criterio tiene mayor repercusión. Pues lógicamente haber conseguido los 3 millones después de haber conseguido que el yacimiento pase a ser parque arqueológico, el último de Castilla-La Mancha, y desde luego es el mejor digitalizado, ya os lo digo yo que conozco todos. Ese fondo de los 3 millones de euros que a lo largo de este año y del que viene, pero sobre todo este año, se va a ver ultimado con un proyecto de digitalización sobre la visita que no va a tener parangón en Castilla-La Mancha. Hemos conseguido por fin firmar, eso tendrá después repercusión este año, la adquisición de la Casa Nesa Las Bodegas A7 para dotar un parque público, digo parque, no plaza, en este caso sí será una zona verde, aprovechando los fondos de renaturalización a los que también hemos tenido acceso. Hemos comprado, aunque ha pasado más desapercibido, la Casa Nesa al ayuntamiento de lo que era antiguo Cortés y Merlo, la Casa Nesa, las 2 plantas para ampliación del ayuntamiento, que cada vez se está quedando más pequeño. Hemos conseguido poner Valdepeñas, como sabéis, si sacáis los datos, es una de las ciudades que mejor recicla. Somos una de las ciudades que más toneladas de papel, de cartón y de vidrio recoge, lo que significa, sacándolo de acuerdo a la demografía, lo que significa que tenemos una sociedad en Valdepeñas, la hemos dotado nosotros mismos de cierta sensibilización hacia el medio ambiente, y es verdad que utilizar el punto limpio, que se utiliza muchísimo, pues llevaba aparejado que había que ir al sur de la ciudad, con lo cual la incorporación con 600.000 euros del nuevo punto limpio que vamos a hacer en la zona norte, a la altura del Campo de los Llanos, supongo que eso, facilitándole al ciudadano la tarea de reciclaje, aumentaremos aún más de lo que lo tenemos, ¿no? Hemos abierto un nuevo espacio público que no tiene centro de polémica por la forma en la que se ha hecho, pero claro, yo quería aquí distinguir. ¿Habría que hacer más parques y menos plazas? Bueno, es un debate a tener, ¿no? Pero cuando hacemos una plaza, y cuando hacemos un parque con zona verde, hacemos un parque que es una zona verde, ¿no? Y el desarrollo de haber abierto la calle Buen Suceso después de 45 años que figuraba en las normas subsidiarias, colocada de vertebración al tráfico rodado de la ciudad, además de la zona dotacional de ampliar el colegio Lorenzo Medina, que falta le hacía, porque era uno de los colegios más antiguos y con peores espacios para los niños, además de hacer el bulevar enfrente, con lo cual hemos dado una seguridad a los docentes para la entrada y salida en la hora punta del colegio, que falta hacía en una zona que estaba muy de riesgo de tráfico, primero porque no estaba abierta la calle Constitución, segundo porque estaba todo el tráfico que entraba al parking. Pues eso ha dado lugar también a esos 2.000 metros cuadrados de plaza, que no de zona verde, de plaza, aunque dentro del proyecto de renaturalización vamos a incorporar una mayor zona verde y una zona de juegos infantiles adaptados de última generación. La plaza no está acabada, pero bueno, pues ya están por ahí las redes de que si estamos haciendo no sé qué cosas.
pero bueno, haber dado a Valdepeñas ese nuevo espacio público. Claro, cuando abrimos nuevas plazas es como que tal, pero si nos paramos a pensar, no hablaré de los últimos 23 años, que lo hecho está, pero si estamos actuando sobre un casco histórico antiguo con casi 1000 años de historia como es Valdepeñas, con lo difícil que es sacar espacios públicos, que eso lo hemos conseguido hacer, eso nos ha salido bien, otras cosas nos habrán salido regular, pero eso nos ha salido bien con el plan de ordenación municipal, y haberlo podido ir a ejecutar y haber ampliado la plaza en la avenida de las Tinajas de Viñalola, el trocito que por cierto es uno de los que más ciudadanos y niños juegan, ¿no? Enfrente de la UNED, pase por donde pase, allí hay niños jugando, en una arteria tan colmatada como es la calle 6 de Junio, y sacar un espacio en pleno casco histórico antiguo de 2.000, 1.800 metros cuadrados, como es la plaza, que no tiene nombre, le llamamos la plaza de Sancho, porque está al lado de la escultura de Sancho, pues en fin, me parece que es un buen dato a tener en cuenta, ¿no? En deportes, que parecía que lo teníamos todos, y creo que lo tenemos casi todos, sabéis que somos la ciudad mejor dotada en instalaciones deportivas después de Albacete, pero Albacete es una capital, pero ahí hemos incorporado, ya tocaba, la pista de atletismo, que parecía que estaba gafasta por lo menos 5 años hasta que hemos podido ejecutarla, y un nuevo rocódromo, que es el más grande de toda Castilla-La Mancha, con un acuerdo con la Federación, y que va a instalar, y ya está instalado, un nuevo deporte en Valdepeñas, ¿no? Sobre los datos económicos que os decía, el hecho de haber incorporado definitivamente las 5 firmas prometidas en la zona que conocemos como el Ángel, con la polémica que tuvo en el Pleno la aprobación de ese nuevo espacio público también, que es una plaza de otros 1.500 metros cuadrados, pues es verdad que el promotor ha cumplido. Ahí a lo tonto, directamente hay 80 puestos de trabajo directos y 20 indirectos, porque la última actividad es un centro de convenciones para celebrar cumpleaños, que le hacía falta a Valdepeñas, y lógicamente eso tira de una masa laboral estructural puntual de acuerdo a los eventos. Tenemos las nuevas oficinas del SEPECAN, que han quedado espectaculares. Hemos equipado el aula de tráfico de manera digital para que se puedan examinar digitalmente. Era una condición que nos daba la Dirección General de Tráfico para que se siguiera manteniendo el sector terciario de formación de exámenes en Valdepeñas, y lo hemos cumplido. Hay un dato que, como no está dentro de lo que es la Valdepeñas casco urbano, pasa desapercibido, pero que en estos tiempos es muy importante, como es el hecho de que en el barrio de Consolación, en la Nacional Cuarta, se hayan desarrollado un mini polígono terciario en el que se ha instalado, que es quien lo ha desarrollado, una de las empresas más importantes del país, como es Trástole de Logística de Transporte Rodado. Ha sido una inversión de más de 1,5 millones de euros por parte del promotor, al margen de la vida que le va a dar, o que ya le está dando al barrio de Consolación, ¿no? Abrimos el punto de encuentro, del que no hemos querido dar mucha publicidad, tratándose de que sabéis de lo que se trata, de que, bueno, nos divorciamos y pagamos con los hijos, y vivimos en un país, metémonos todos en una sociedad en la que cuando yo le tengo que pasar mi hijo a mi exmujer, pues no puedo ver a mi exmujer. Y antes los niños se dejaban con un guardia civil en el juzgado, y ahora están con un aula matinal agradable, donde yo llego y lo dejo, y luego ya una hora después viene mi exmujer a llevárselo, ¿no? Entonces yo creo que esta parte de sensibilidad es muy importante por lo que puede afectar al desarrollo intelectual de esos hijos. La accesibilidad de la estación Renfe, que creí que no la fuéramos a ver, visto cómo está el tema de Renfe, pues han sido también 3 millones de euros haciendo accesible la estación de Valdepeñas. Y el edificio de la Sindical, por hablar de los datos que afectan al Estado, pues ha quedado un edificio nuevo, que ayer estuvimos Vanessa y yo con los responsables de FECIR, y van a empezar a desarrollar sus actividades en Valdepeñas, que de alguna manera nos hace mucha falta, sobre todo para vertebrar sectores como es el del comercio, el del pequeño comercio y la hostelería.
Os decía que hemos aprobado los presupuestos, que son los presupuestos más sociales de la provincia, y yo recomendaría a mis homólogos, fueran de derecha, de izquierda o de tal, que a Valdepeñas le ha dado resultado invertir, que no gastar dinero en atender a las personas, porque luego eso da como resultados sociedades con los datos con los que he empezado. El paro, como digo, ha cerrado muy bien, por debajo de esos 2.000. Y luego, de cara al futuro, el hándicap que tenemos es, primero, lo de las viviendas. Este año se van a poner en marcha, o se van a poner en el mercado a 9 o 12 meses vista 200 nuevas viviendas del sector privado, pero a precios asequibles, dentro de lo asequible que está la vivienda. Y en el próximo, en lo que va de esto, en el próximo trimestre vamos a abrir una bolsa para crear una cooperativa de vivienda junto con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Vamos a ver qué resultado tiene, porque cooperativistas no somos, ninguno de los que estamos aquí. No siempre el joven va a entender lo que es la cooperativa, que es adelantar un dinero, esperar a que se construya y demás, pero vamos a intentarlo. Si consiguiéramos una bolsa de 30, tendríamos que conseguir una de 40 o de 50 por los que se van a quedar en el camino, que vamos por hecho, pero vamos a hacer esas viviendas a costo de cooperativa, lo vamos a intentar junto con Jicamán y con la Empresa Nacional de Cooperativas de Vivienda. Lo vamos a publicitar a través de ustedes y a través de la página web, primero para que se apunten quienes busquen. Tenemos 3 modelos de vivienda para la cooperativa: la del que va a vivir solo y tiene un apartamentito, la de que va a ser un matrimonio con un hijo y la de que va a ser un matrimonio con 3. Vamos a hacer 3 modelos o la oferta, ¿no? Vamos a ver cuánta gente se puede apuntar. Y si sigue adelante, pues desde luego el suelo está a disponibilidad, ya lo hemos cedido. Y luego estamos también Jicamán y nosotros con un promotor privado que ya está ejecutando ahora mismo un bloque de viviendas en Valdepeñas de 90 viviendas, o finalizándolas porque se quedó el edificio en Los Omentas, estoy hablando de Los Rosales, para que entre la oferta privada y la cooperativa haya un target de a un precio muy barato que se le ceda el suelo al promotor, tasándole el precio de la vivienda, con lo cual aquel que no quiera entrar en la cooperativa porque va largo, porque tenga duda o porque necesite, pueda tener también una oferta vía hipotecaria privada, pero una vivienda más barata de lo que sería el mercado, porque el suelo va a ser infinitamente más barato que el del mercado para poder construir, con lo cual les vamos a tasar el precio al promotor. Yo creo que esto va a salir, porque las 4 o 5 reuniones que hemos tenido, todo apunta a que va muy bien. Como sabéis, tenemos las polémicas de las plantas de biogás. Nosotros las tenemos paralizadas durante todo este año. Hemos encargado un estudio que nos diga cuál es el volumen del valor añadido que le podemos dar a todo lo que Valdepeñas genera, desde el alperchín al orujo, a la poda y demás, para saber cuál es el volumen que generamos de residuos que podrían tener un valor añadido tanto al agricultor como al empresario, o a las bodegas o a las cooperativas del aceite. Y viendo cuál serían nuestras capacidades, veremos el número, que es en lo que nos están estudiando, de plantas de biogás que necesitaríamos, en dónde ubicarlas por aquello de los vientos prominentes y de qué modelo. Porque las plantas de biogás, ahora ya nos hemos hecho todos especialistas, o por lo menos yo, o he intentado hacerme, pueden ser abiertas o cerradas, que se llaman, ¿no? Las abiertas son las de que llega la biomasa y se vuelca, pero bueno, si esa biomasa es de poda o no sé qué, pues, o putrefacción de la madera, pues bien, no hay mucho riesgo. Pero si eso va unido a purines o va unido a alperchines que huelen, pues entonces mientras se está volcando y manipulando, pues estamos jodiendo a mitad de la población si el viento va para allá. Así es que por un lado vamos a ver el número de volúmenes que tenemos, el número de plantas que haría falta para optimizar eso. Yo no estoy en contra de las plantas de biogás. Dónde ubicarlas, de acuerdo a los estudios de vientos preeminentes y distancias del casco urbano, y modelo. Si tienen que ser cerradas, que es llegar a una cámara
donde entra el camión, se cierra como una caja fuerte, se vacía y se va el camión, y evitar las molestias, filtraciones y olores. Cuando tengamos eso, pues nos pondremos en marcha de acuerdo a la legislación, pero como digo, durante este año, pues en Valdepeñas no vamos a volver a hablar de biogás hasta que no sepamos qué hay que hacer, dónde hay que hacerlo y cómo hay que hacerlo. Tenemos un proyecto que creo que también va a salir, lo estamos trabajando con el concesionario para ampliar las instalaciones que están teniendo muy buen uso y reclamo del albergue juvenil. Es verdad que lo tenemos allí en Las Aguas, pero cada fin de semana aquí nos llegan 30 o 40 chavales que con familia después generan un incremento en el sector terciario. Estamos con el proyecto ya concedido y trabajando con la empresa concesionaria para monitorizar el agua. Valdepeñas, y perdonar que vuelvo a decir, es la que más, pero es que es la que más, y es verdad que llevamos muchos años trabajando. De cada 100 litros que salen de un pantano, en un carácter general, son datos publicados, podéis contrastarlos, porque ya sabéis, y perdonar por plagiarme, que como decimos tantas mentiras, cuando decimos la verdad tampoco nos creen. Pero de cada 100 litros que salen, es increíble en un país como el nuestro y en zonas como la nuestra, 65 se pierden por el camino. De cada 100 litros de agua que salen de un pantano, a los grifos llega 35. En Valdepeñas a los grifos llega el 75. Tenemos tasadas las pérdidas solo entre un 19 y un 25%. Y con el nuevo proyecto de monitorización del suministro del agua, vamos a tener todas las fugas en tiempo real, sobre todo en baja, con lo cual queremos bajar otro 5%, queremos llegar al 15% de pérdida nada más, que eso ya es muy difícil de corregir, porque es obviamente las juntas de las tuberías, que obviamente dejan escapar agua, dependiendo de la presión que lleven, y algo muy importante, a todas las empresas le vamos a monitorizar, pero por su bien, no por fiscalizarlas, y a todas las personas mayores de edad, tercera edad, que vivan solas, le vamos a monitorizar a la entrada de sus domicilios un microchip que nos va a decir si en esa casa hay una fuga. Igual que en las empresas le vamos a decir si hay una fuga, porque puntualmente un mes el consumo de agua empíricamente sobrepase la media, porque a lo mejor la misma empresa tiene una fuga y no se ha enterado, porque está la tubería enterrada y se va perdiendo. Y los mayores, porque eso que se nos queda un poco atascada la cisterna del agua y cae el hilillo, bueno, es que el hilillo son muchos litros del agua en 24 horas, luego viene el recibo, luego viene tener que la inspección, pues para evitar esos disgustos y anteponernos al problema, vamos a monitorizar a todas las personas dependientes primero y mayores ese sistema de entrada al agua, no para fiscalizarlas, sino precisamente para ayudarles. Vamos a crear dos grandes nuevas zonas verdes, una, la que hemos dicho antes, adquirido el local de la bodega, de la casa que hay al lado de las bodegas A7, y en la zona de Los Rosales, como lo conocemos, que en el nuevo Valdepeñas hay familias jóvenes con niños, le vamos a crear una zona verde con juegos infantiles, recreos y sombras en lo que hay a la espalda del edificio ya construido. Si todo sale bien, espero que, porque la obra está adjudicada, pero no estamos en cola en la línea Madrid-Jaén de todas las mejoras que se va a hacer para la alta velocidad, y ya está adjudicada la obra para crear el sifón, macro sifón en el Puente del Hierro, que nos saque las aguas que recoge el canal de la Veguilla y que ahí, como sabéis, se entapona. Es una obra de 4,5 millones de euros, la ejecuta Fomento, ya está adjudicada, ya hemos puesto a disposición bueno, ya lo tienen, los terrenos, tanto de ocupación en alquiler para montar la maquinaria, como después de ocupación sempiterna, por lo que la obra recae. Eso creo que lo podemos ver perfectamente este año. Vamos, antes de que empiecen las tormentas de verano, a hacer un simulacro real de la APP en la que se está trabajando del plan de tormentas desde hace 2 años, supuestamente la tenemos ultimada,
y eso nos va a evitar muchos disgustos. Y el año pasado con la Dana, ni os quiero decir la que salía, no quiero que eso se repita en Valdepeñas. Adjudicaremos también el proyecto de la salida del parking de la Plaza Constitución directamente a la calle Castellano por el trozo de casa que hemos podido demoler, con lo cual vamos a quitar el punto negro de la salida del parking. Es un proyecto de 600.000 euros, solamente abrir esa boca, pero se va a quedar ejecutado este año, espero. Tenemos 3 proyectos, uno muy importante del sector terciario que también va a venir a la zona norte, está pendiente de firma, pero creo que lo tenemos casi ultimado. Vamos a trasladar la escuela de adultos a lo que era la antigua sede de Manserja por fin, con lo cual vamos a dar un mayor servicio, sobre todo a las personas mayores que van a la educación de adultos, que en pleno invierno se tienen que ir hasta el Parque Cervantes y que ahora lo van a tener en un corazón de la ciudad. Y terminaremos por fin y abriremos el paso subterráneo de San Pedro, que le ha pasado como la pista de atletismo, ¿no? 5 años abriendo eso. Hemos tardado 3 años y medio, 4, en que Fomento nos ultime el último permiso para poder cruzar las vías, con lo cual ya hemos el cajón hincado, ya lo tenemos hecho. Ahora estamos pendientes de que hay que desviar una línea telefónica, pero en fin, este año por fin, incorporaremos el barrio de San Pedro al casco urbano, con lo que eso tiene también de desarrollo un poco empresarial, industrial a futuro, porque todo lo que es el barrio de San Pedro, que tenía cercados y algunas 2 empresas que habían desaparecido, como Vicasa con el era porque no había manera, había que dar una vuelta para entrar en el pueblo, pues ahora ese paso subterráneo se diseñó solo para peatones y vehículos pequeños y lo hemos abierto para que puedan entrar grandes volúmenes, con lo cual puede tener también un desarrollo terciario en empresas y almacenes que le dará mucha vida, teniendo en cuenta que se puede conexionar con la avenida de Castilnuevo y con la circunvalación sur de entrada a Valdepeñas. Bueno, este es un poco el resumen de lo que tenemos previsto para este año, que no es poco, que si sale todo creo que vamos a poder cerrarlo bien. Media hora llevo hablando, ya me callo. Pero es que han sido 365 días, así que le dedico 1 minuto a cada día. Bueno, si tenéis alguna duda o queréis no sé si me olvida algo, ¿vale? ¿Quieres la de Hacienda? El hecho de que se vaya a la escuela de adultos de la antigua Manserja a la más reciente Manserja, ¿va a posibilitar que se vayan ya a la dependencia de la policía local allí? Pues el proyecto es ese. La cuestión está en que no lo he querido aventurar aquí, porque no creo que pase en esta legislatura, porque ahora hay que hacer el proyecto de la nueva comisaría y después hay que adjudicarlo. Pero obviamente los almacenes municipales hay que ampliarlos, eso está claro, es una necesidad vital, por lo tanto sacando la comisaría de la policía local de allí, y segundo sería el lugar idóneo. Otra cosa es que lo tenemos que pactar, que creo que es lo que tiene que hacer el gobierno, porque la gente asocia a la policía local dentro del casco urbano porque como que se siente más segura, ¿no? Bueno, está demostrado, no en esta ciudad, en todas las ciudades modernas y nuevas o de nueva incorporación, como veis, todos los cuarteles, tanto de la Policía Nacional como Guardia Civil, como en este caso también Policía Local, no por normativa, pero se pide que estén a las afueras de la ciudad. Primero, porque si hay que salir en una situación de emergencia, la movilidad de los vehículos es mucho mejor. Y lo segundo, porque estando desde un punto donde no hay que cruzar media ciudad, se atiende mejor desde un punto a la zona norte si estuviera en la zona norte. Pero, en fin, habrá que hablarlo con el tejido asociativo de Valdepeñas para ver si lo entienden. Si no lo entienden, ahí nos vamos a quedar. Pero, obviamente, las instalaciones de la policía local se han quedado totalmente obsoletas y, además, ese espacio se necesita para la ampliación de los almacenes municipales. Otra cosa es si el lugar idóneo a instalar sería allí o en cualquier otro punto de la ciudad, por aquello de
que generara un malestar, ¿no? En todo caso, no es algo que no corra prisa, que obviamente está haciendo falta, pero hay que trasladar primero la escuela de adultos, después hacer el proyecto, después ver el presupuesto, luego licitar. Por lo tanto, a corto plazo, en esta legislatura eso no se va a dar. No se va a dar de esta porque queda un año, claro. Cuando entremos en enero del año que viene, ya estamos todos con los pitos y las matasuegras. Junto al paso subterráneo, la obra de paso subterráneo del barrio de San Pedro, sí, que ciertamente está muy avanzada, ya calado al otro sitio, va emparejado al proyecto la retirada de la pasarela del puente peatonal, que es una actuación compleja. ¿Es va a ser inminente? Sí. No hemos quitado, la podríamos haber quitado, ya tenemos los permisos para desmontar, hay que hacerlo en fin, en unas horas determinadas, que no haya tráfico ferroviario, por ahí pasa la catenaria, como sabéis tiene 2.500 voltios, con lo cual una grúa que tenga en la catenaria no es que mande a hacer puñetas la catenaria, es que se queda seca la grúa. Entonces, se han buscado dos posibilidades. Una, no la hemos desmontado todavía, porque hasta que no esté abierto el paso obligaríamos a lo utilizan muy poco, pero alguien lo utiliza, obligaríamos a bajar hasta el puente del Hierro, con lo cual vamos a abrir el paso, que tenga y luego ya la desmontamos. Y dos, muy posiblemente la podamos desmontar con mucho más facilidad dentro de 5 o 6 meses si se cumplen los planes que tiene previsto Adif. Sabéis que nos vamos a quedar sin tren, y si no sabéis, bueno, lo ha hecho público Adif, pero bueno, una cosa tal. Ahora mismo la línea se está adaptando a la velocidad alta o alta velocidad, con lo cual hay todo un trabajo, sobre todo en Despeñaperros, de abrir los túneles para que puedan entrar, porque en esa línea va la línea transatlántica de mercancías que va a pasar por aquí. Y entonces en el puerto de Algeciras lo que quieren es traer los contenedores, montarlos en el tren y poder trasladarlos vía ferroviario por quitar el tráfico en la carretera y el medio ambiente. Problema de eso, que se ha encontrado la línea, que el tren estaba hecho para trenes de mercancías normales y viajeros, y ahora cuando metan contenedores hay que ampliar los túneles. Es una obra que ya está adjudicada. No sé la cifra, pero si os metéis ahí es multimillonaria, ¿no? Con lo cual, cuando vayan a hacer eso, vamos a estar 5 o 6 meses sin tren. Vamos a ver si nos coinciden con las fechas para poder desmontar, porque si nos quedamos sin tren, desconectan catenaria y sería mucho menos riesgo desmontar la pasarela. En todo caso, lo que nos afecta a nosotros. Eso nos afecta, por lo que tiene bien de que la localidad sea un eje por el que va a pasar toda el eje transatlántico de mercancías. Con lo que eso puede dar lugar a puertos secos, que de hecho en Valdepeñas ya hay un promotor trabajando en uno sobre lo que eran las antiguas bodegas de la Gloria. Pero va eso, bueno, cuando dices a futuro estamos hablando de 8 o 10 años, pero no voy a hablar de aquí a 8 o 10 años, pero bueno, lo importante es que eso está en marcha y que tenemos suelo y que nos podemos beneficiar. En todo caso, en cuanto se abra el paso subterráneo de la calle Alegría, la continuación es desmontar la pasarela y quitar ya ese adefesio de ahí, que no estéticamente, sino de cualquier cosa nos da un aire tercermundista muy feo. Si iba a preguntar, el cambio de salida del parking de aquí de la plaza no influye que haya problemas con esos dos comercios que están en problemas. No va a influir. Va a influir en que la Plaza Constitución, pues en esta legislatura, bueno, a lo mejor sí, pero yo creo que no. Me dice Paco, que además es letrado, ese juicio lo vamos a ganar, no porque seamos chulos y soberbios, sino porque se han dado todas las garantías. En fin, no voy a contar la historia porque francamente estoy muy decepcionado a título personal. Es decir, hicimos un favor y nos están pagando el favor, no jodiéndome a mí, que ya ves tú a estas alturas de mí, sino jodiendo al pueblo. Y además se han cachondeado del pueblo pidiendo firmas que cuando hemos accedido a lo que la firma pedía tampoco han querido aceptarlas. Pero bueno, por 2 tercos con su pan se lo coman. Hambre que espera Arturo no es hambre. El primer juicio que es en julio, ¿no? Iba a ser no, pero lo han adelantado. Era este septiembre, lo atrasaron al otro septiembre y ahora creo que van a julio, porque van con abogados diferentes y con causas diferentes. Pero la gente se cumplieron todas las garantías, el juez va a dictaminar lo que en ley y en derecho corresponde. Pero me dicen los que saben de esto que
como es primera instancia, después van a recurrir. Así es que van a trincherarse ahí otros 2 o 3 años. Pues nada, con su pan se lo coman. No obstante, nosotros vamos a abrir el paso subterráneo, que a mí lo que me preocupa, que también me gustaría verlo, bueno, lo veré, no pienso morirme mañana, la ampliación de la plaza, pero de verdad que lo que más me preocupa, y más desde que he empezado a conducir, y cualquiera que me esté oyendo, incluido vosotros, es verdad que no ha pasado nada, porque como diría mi madre, porque Dios no ha querido, pero que a Dios le hemos dado motivos. Es verdad que no se podía hacer también de otra manera, pero cuando sales con un coche alto desde el parking, los niños corriendo en la plaza, las personas mayores con el ruedecito, pues como no vayas muy atento, te la comes. Eso es lo que me preocupa, quitar ese punto negro. Lo demás ya lo dirá el tiempo. Y no va a afectar porque, afortunadamente, ese trozo que se ha abierto de casa que hemos demolido es justo lo que se necesita. Estéticamente ahora va a quedar una boca fea, porque eso ha hecho un trabajo muy bueno el arquitecto municipal, y es verdad que va a ornamentar la salida de ese parking, pues como se ve en la holografía que veis, ¿no? Y ahora pues vamos a ver ahí un callejón al salir, pero bueno, ese es el mal menor. El último tramo del canal, llegando a Monte del Hierro, se hizo una obra cuando por fin la Confederación lo permitió, reforzando los muros para que no hubiera corrimiento de tierras. Eso lleva unos meses un poco parado, no sé si es dependiente del parque lineal, y aprovecho lo que contaba. Tengo entendido que dentro del parque lineal hay que aumentar también el ojo del puente de hierro. No sé si ese tiempo que vamos a estar sin... No, el aumento del ojo del puente del hierro es lo que hablo del sifón. Entonces esto va para la siguiente fase. Una, lo de los muros se están reconstruyendo, sabes que estaban a punto de caerse. 2, yo hoy y mañana si estuviera, y el que estuviera, o al que esté, o a quienes estén, o a la que esté, o al que esté, no les recomendaría que siguiera cubriendo hasta que no esté hecho el sifón y abierto el parque lineal, porque el mal menor ahora mismo es que si cayera más agua de la que cayó en el 79, en el tramo que hemos dejado abierto, cogería las calles laterales y desembocaría por los ojos del puente de Castilnuevo, del Puente del Hierro. Cerrar eso y que venga una tromba de agua sería reventar todo el canal, así que eso se tiene que quedar ahí. Fases para llegar a ese punto. 1, hacer el sifón, inevitable. 2, abrir aguas abajo, por lo menos hasta la circunvalación, el parque fluvial. Y 3, hecho esto, ya se podría cubrir, con todas las garantías de seguridad, hasta donde la naturaleza es segura. Tener en cuenta que todo el planeamiento del plan de tormenta de Valdepeñas, que es un estudio muy bien hecho, creo yo, por la Universidad de Castilla-La Mancha y la Confederación Hidrográfica del Guadiana, cogió un retorno de los últimos 50 años de cuanto más agua cayó. Y además le dio un margen de un 20% más. Pero si entonces cayeron 148 litros y mañana caen 200, obviamente el daño será mucho mejor que si no hubiera nada, pero el daño lo habrá. Así es que lo mejor es no llamar al diablo. Vamos por partes. A ver si este año nos terminan el sifón, por los motivos que os he dicho. A continuación voy a estar con el presidente de la Confederación el 13, creo, que me dará unos plazos, por lo menos a mí lo que me preocupa no es hacerlo bonito, es el movimiento de tierras, que me abran el movimiento de tierras, porque es verdad que pasas el puente del Hierro y se queda un riachuelo lleno de nada, y por lo tanto eso que me lo abran. Luego ya si vamos a instalar zonas peatonales, zonas recreativas, bancos, todos esos adornos, ya lo importante ahora es laminar. Y hechas esas dos cosas, obviamente uno de los proyectos urbanísticos importantes es terminar de hacer el gran bulevar, que es la avenida 1 de Julio. Después de quedar en suspenso, en reserva, los proyectos que Valdepeñas haya presentado a la iniciativa europea EDIR, ¿se ha pensado en alternativas para poder tener financiación y llevar a cabo alguna de las 4 grandes proyectos que se... Bueno, sobre ese punto, como sois jóvenes todos, recordaros que yo un día lo dije. Lo digo porque alguien vendrá a ponerse la corona, que hará muy bien, pero que se recuerde que yo lo dije. Sobre ese punto, nosotros, junto con la provincia, el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, nos hemos quedado fuera de los fondos ediles, de una manera injusta. Hemos hecho recurso y nos han contestado de una manera arbitraria.
Hemos contratado a un bufete de abogados especialistas en estos temas y tenemos claro que lo vamos a ganar, porque la base de convocatoria era superar los 50 puntos, cosa que Valdepeñas hizo, y segundo, que se decía en la misma orden que una ciudad como Valdepeñas podía ceder hasta 15 millones de euros, pero que superando los 50 puntos se repartiría el dinero hasta donde hubiere. El criterio que ha utilizado la comisión que ha dictaminado los proyectos de toda España ha hecho elegibles todos los proyectos que superaban los 50 puntos, Valdepeñas lo tenía, y después ha dado un corte para que llegue el dinero todo en el 60. Si lo hubiera hecho en el 55, Valdepeñas hubiera entrado. Pero al que le han tocado 6 millones, le hubieran tocado 4, y al que pedía 15 como nosotros, nos hubieran dado otros 4. Hemos hecho recurso y la contestación ha sido que fue el criterio que hizo el dictamen de la comisión y que además estaba avalado por un informe de la Abogacía del Estado. Que todo eso y pan, sopas vueltas. Consecuencia, hay una cosa clara, lo digo por el proceso de que os acordéis del tema. El juicio en cuestión, el contencioso, lo vamos a ganar porque la comisión que ha dictaminado ha actuado de manera subjetiva y arbitraria. Subjetiva porque las bases no decían que hasta donde hubiera dinero, pero que todo el que superara el 50 tendría que tener. Pues ya está. Ha sido subjetivo el corte. Y arbitrario porque lo han colocado en un 60, porque no lo colocaron en el 55. Esa fase la podemos ganar, o creo que está ganada administrativamente, y eso nos va a llevar en los tribunales, a nosotros y a los ayuntamientos que hayan litigado, creo que el de Toledo también lo ha hecho, le va a llevar 2 años. Así es que el juez va a dictaminar a favor de los ayuntamientos. Pero ¿cuál va a ser el problema? El problema es que como el dinero ya está gastado, de acuerdo a los fondos que se han dado, pues usted gana, pero se queda sin dinero. Y ahí el ayuntamiento tendrá que crear otra demanda por daños y perjuicios contra el Estado para que de los tributos del Estado se indemnice el daño ocasionado. Y eso puede llevar otros 3 años. Con lo cual, mirando desde aquí y yendo todo como lo dibujamos, a lo mejor dentro de 5 o 6 años a Valdepeñas le caen los 15 millones de euros, que me da igual que vengan de Europa o de la Caja del Montoro o la Montora. Pero si no nos movemos, pues tal. Así es que vamos a ir a por ellos y aplicaremos aquello de que hambre que espera Artura, pues no es hambre. Aunque yo tengo y estamos en el plato. De todas maneras no es agradable, quiero decir, por el titular que has dado, que es verdad, o que habéis dado vosotros, es verdad que yo lo puse a huevo. Vamos a ir contra Pedro Sánchez, hombre, vamos a ir contra la administración del Estado, pero que si hay que ir contra Pedro Sánchez, se va contra Pedro Sánchez, ¿eh? O sea, a mí, a los que estamos aquí, a Paco, a Vanessa, nos han puesto para defender los intereses de Valdepeñas, no el ideario político de un gobierno, aunque el gobierno lo preside un compañero. Y por lo tanto aquí vamos a aplicar y perdonar por el adornamiento aquello de que al que no quiera que le llamen cojo si cojo no es, pues que ande derecho. Aquí si no anda derecho, pues lo tenemos que llamar cojo. Bueno, alcalde, ¿cómo vivió ese momento, que ya se ha pronunciado sobre eso, la moción interruptus? ¿Se vio fuera o no se vio fuera? Pues eso, mi mujer es mal parido, trabajo perdido. Sí, yo me vi fuera. No quiero, fíjate si me vi fuera, más, pero no, yo recogí el despacho y me despedí de los funcionarios. O sea, sí, esto es verdad. Yo estaba en la mar de tranquilo. Yo me presenté hasta... Mirad, a partir de la segunda elecciones a las que yo me presenté, mis contrincantes, que no enemigos y contrincantas, era que Jesús, en cuanto ganara, se iba a ir, pues se lo iba a llevar mono al ministerio de no sé dónde. En otra era porque me iba a ir al Senado. En otra era porque ya estaba en el Senado, pero iba a dejar el ayuntamiento. Y yo en todas decía lo mismo. En fin, no cumpliré todo lo que prometo porque cosas no están al albur mío, pero lo que está al albur mío lo voy a cumplir y por lo tanto yo voy a agotar mis legislaturas. Y en esta última yo me presenté para agotar mi legislatura y por lo tanto estoy aquí con 66 años y no jubilado, que fíjate lo que son las cosas, casi ganaría más jubilado que trabajando, ¿no? Por el sueldo del alcalde. No es broma. Pero obviamente ¿era la manera más bonita de salir? No, pero bueno, a mí no me hubiera echado el pueblo, me hubiera echado la torpeza, la ambición, la codicia,
Consecuencias de aquella moción, esto es hablar por no estar callado. Primero, a lo mejor había repetido. Porque claro, a mí el pueblo no me ha echado. Igual hacía la prueba de volverme a presentar y a ver si me echaba el pueblo. Eso hubiera sido la primera, ¿no? Pero para eso hubiera tenido un año para pensarlo. Y dos, lo que sí os digo, aunque algunos de los que estáis aquí más en el día a día, aunque no estéis aquí, estáis bastante más informados a veces que el alcalde, la ciudad hubiera entrado en el caos. Literal. No hubiera habido ni Navidad, ya te lo digo yo. No, primero porque el que llega nuevo empieza a desconfiar de todo. Nos ha pasado a todo el mundo. Con lo cual eso en 2 o 3 meses no te mueves hasta que no sepas cómo pajea cada uno. Ya nos habíamos metido en marzo o en abril. Segundo, sé que esto viene de mí, pero que no se sientan por aludir, aunque se siente, me importa poco. No tienen ni idea, pero lo que es peor, no han querido aprender. No conocen la ley de bases de régimen local. No saben cómo gestionar una administración. Y el único que sabía, porque había empezado a aprender, que era Antonio, se ha ido porque lo han echado. Pues hubiéramos entrado en el caos. Con lo cual, aunque a mí se me hubiera ido el enfado en un año y no me hubiera vuelto a presentar, le habían regalado las elecciones a mi partido. Así es que la viví con una claridad meridiana. De hecho, tengo aquí a mi compañera y compañero en una reunión que teníamos, total, yo dije, no, que la hagan. Era lo de, vamos a sentarnos a ver si tiene este arreglo. No, que la hagan. Yo estaba tan tranquilo, de verdad, que... Pero, en fin, hubiera sido un disparate, porque la noticia de eso no es que echan a un alcalde, ¿eh? La noticia es que Unidas por Valdepeña vota con voz un alcalde del PP, en este caso alcaldesa. O sea, eso no entraba en cabeza humana, aunque os diré, estuvo muy a punto, ¿eh? Canto duro. Ah, perdón, mira, Vanessa me lo recuerda, tú dímelo en voz alta. Que me has dicho que se van a buscar otras líneas de financiación de lo perdido. Es verdad que me he quedado en el Órdago La Grande. Sí, hoy mismo hemos tenido una reunión en la Casa de los Vascos, vamos a presentar un proyecto con el 2, que ahora creo es 3% cultural, para la recuperación de los vascos. Para el plan de tormentas vamos a ir a los fondos, ¿cómo se llamaban? Ya no me acuerdo. Unos fondos que van a convocar europeos, estos directamente desde Europa, no sé qué nombre tienen, sale la convocatoria en el primer trimestre de este año, ya estamos trabajando con la agencia que trabajamos estos proyectos, y entraría al 100%, porque se trataba, esos proyectos europeos, que no son gestionados por los estados, sino directamente por la Comisión, se trata de ciudades que incorporen proyectos que, teniendo, digamos, una mácula, tienen que ponerlos en valor para evitar riesgos y garantizar la seguridad y la movilidad. Con lo cual, la fase del plan de tormenta, desde el hospital o la rotonda de los donantes hasta la avenida de las Tinajas, cumple al 100% movilidad, seguridad, resiliencia y demás. Y de los 2 proyectos gordos, de aquellos 15 millones, los 2 gordos, como sabéis, era la Casa de los Vascos, que eran 6 millones, y este proyecto, que eran otros 6. Así es que, sí, estamos trabajando para... vamos a ver si tenemos suerte con el 2%, ya lo conseguimos con el Círculo de la Confianza, lo que es actualmente la Casa Cultura, salió del 2% cultural, y ahora mismo estamos hablando de un bien patrimonial mucho más importante urbanísticamente e inmobiliariamente hablando, con la Confianza, porque era un edificio de principios del 20. En el caso de los Vascos estamos hablando de un edificio del siglo XVI, con las cuevas posiblemente más antiguas de toda la provincia, con lo cual es totalmente elegible. Esos son 2 proyectos en los que estamos, o que vamos a presentar a lo largo del año.